Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta sesión de nuestro seminario, El estudio de las políticas exteriores de América Latina y el Caribe. En esta ocasión abordaremos un tema sumamente interesante por el impacto que tiene a nivel regional. Nos ocuparemos de la política exterior de Colombia hacia Venezuela, una relación que desde inicios de este siglo ha sido sumamente conflictiva, aun con sus vaivenes, y que en un contexto de disputa regional, como el que venimos presenciando en los últimos años, sumado a un escenario de fragmentación también regional, ponen a esta relación en un asunto sumamente urgente de resolver para el subcontinente. Para analizar este tema, tenemos a dos grandes invitados. Como ponente principal, tenemos a la doctora Sandra Borda, quien es profesora asociada del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de los Andes y tiene una amplia experiencia en el área de relaciones internacionales y del estudio de la política exterior de Colombia. Eh, También ella combina su labor investigativa con el trabajo de en medios de comunicación, participa continuamente en medios como El Tiempo, como Radio Nacional de Noticias, la BBC de Londres, entre varios otros. Sus temas de investigación giran alrededor de las relaciones internacionales, los métodos de investigación en las ciencias sociales, la gobernanza global, la política exterior de Colombia y estadounidense y las organizaciones sociales. Tiene intereses también en temas relacionados con la internacionalización de los conflictos civiles, la integración regional, los derechos humanos, entre otros. Más o menos les comento la estructura del seminario. Iniciará la doctora Sandra Borda con esta ponencia y después le daré la palabra al doctor José Briceño, quien también nos acompaña en esta sesión. Bueno, sin más, le cedo la palabra a la doctora Sandra Borda. Vale, José Antonio, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos ustedes, para la universidad. Muchas gracias por la invitación y por supuesto a José también por acompañarme en la conversación. Creo que, digamos, voy a empezar introduciendo el tema un poco desde una perspectiva algo más amplia, porque me parece que es muy difícil entender qué es lo que está sucediendo en materia de la aproximación que ha construido Colombia a la resolución de la crisis venezolana y la necesidad de una transición democrática sin entender qué es lo que está pasando en el contexto un poco más amplio de la región y sin entender, diría yo, lo que ha sucedido con los diversos sistemas de gobernanza regional que teníamos a nuestra disposición para resolver estas crisis regionales y que creo que tristemente en el caso de Venezuela han demostrado una debilidad enorme. Han demostrado estar también esos mismos organismos de gobernanza regional en una crisis que básicamente ha facilitado la falta de escenarios de resolución para la crisis venezolana. Y en ese contexto, con el contexto de esa crisis, entonces generalizada de la gobernanza regional, digamos que voy a añadir lo que creo ha sido como la tendencia principal de Colombia en materia de su comportamiento frente a Venezuela en los años recientes y cómo esa reacción de Colombia y esa aproximación de Colombia ha interactuado de una forma u otra con otras formas de gobernanza regional y además con nuevas formas de gobernanza extrarregional que creo que también es indispensable analizar a la luz de lo que está sucediendo acá. Entonces, sugeriría que empezáramos por hablar de los organismos regionales, que son cuando uno habla de gobernanza, son los primeros sospechosos de siempre, las organizaciones regionales y qué es lo que han podido hacer y lo que no han podido hacer las organizaciones regionales frente a Venezuela. Porque uno de los argumentos digamos que más nos gusta a nosotros los internacionalistas y por lo que siempre estamos presionando, y yo particularmente lo hago en la discusión que tenemos en Colombia sobre lo que se debe hacer en Venezuela, es tratar de hacerlo desde lo multilateral, ¿no? Tratar de hacerlo tratar de influir, tratar de contribuir en la resolución de la crisis venezolana a través de los escenarios multilaterales para evitar formas de gestión puramente unilateral, intervencionismo que nunca es bienvenido en estos casos y que además tampoco resulta tremendamente efectivo. Pero tristemente el escenario de los organismos regionales, digamos, no podría ser peor. De un lado está UNASUR, que es una organización que, como ustedes saben, empieza, digamos, su funcionamiento durante la famosa ola rosa latinoamericana, en este momento en el que los gobiernos de izquierda
tenían como punto esencial de su agenda internacional construir mayores niveles de autonomía frente a Estados Unidos y crear organizaciones regionales, digamos, que pudiesen gestionar lo regional desde lo regional. Eso inspira en una muy buena parte de UNASUR, pero UNASUR muy rápidamente va a empezar a mostrar sus deficiencias frente a Venezuela. Diría yo que el primer problema grueso con el que tiene que lidiar UNASUR es justamente en esa época el enfrentamiento entre Colombia y Venezuela, en la Venezuela de Chávez y en la Colombia de Uribe. Se constituye en una suerte de escenario en el que se dialoga y en el que se tranza un poco la situación muy difícil por la que atraviesan los dos países en ese momento, pero después, y más particularmente cuando se nombra a Ernesto Samper como secretario general de la UNASUR, empieza a ocurrir, empezaría yo el declive de la UNASUR, diría yo, el declive de la UNASUR como escenario de gestión de esa crisis. Por una razón muy simple, y es que Ernesto Samper como secretario de la organización se mostró siempre mucho más cercano al oficialismo venezolano que a la oposición. Y una de las condiciones fundamentales con las que tiene que cumplir una organización de este tipo, pues es justamente la de ser lo que llaman en inglés un honest broker, ¿no? Como una suerte de actor eh, con algo de imparcialidad, con algunas credenciales en materia de neutralidad para que pueda contribuir y que las dos partes en Venezuela, la oposición y el oficialismo, la entiendan como una organización que les brinda garantías. Eso dejó de suceder porque en repetidas ocasiones el secretario general de la UNASUR, expresidente colombiano, además se mostró a favor del régimen y empezó a generar grandes niveles de desconfianza, no solamente entre la oposición venezolana, sino entre aquellos actores regionales, incluyendo el mismo gobierno colombiano, que se mostraban, digamos, mucho más críticos con el régimen, mucho más preocupados con la situación pues del enorme déficit democrático en Venezuela y de la crisis económica que se presenta en ese país. Ese, siento yo, es el inicio del declive de UNASUR en materia de la gestión frente a Venezuela y siendo la crisis venezolana el tema crucial con el que tienen que lidiar las organizaciones regionales en este momento, pues no haber estado en condiciones de contribuir a la resolución de la crisis venezolana empieza a quitarle dientes, legitimidad a la UNASUR y empieza a ser el origen de su propio declive, de su propia debilidad, terminando en un escenario como el que conocemos el día de hoy, que es básicamente el de una organización de la que se han retirado muchísimos países y que ya parece no tener ningún empuje ni ninguna fortaleza para lidiar con esta crisis. En su lugar, pues, digamos, aparece esta nueva alternativa que además es propiciada y la gente tiende a olvidarse muchísimo de eso por el gobierno colombiano de Juan Manuel Santos al final de su administración, que es el Grupo de Lima. ¿Qué es, qué es lo que sucede con el Grupo de Lima y cuál es la naturaleza de la relación entre Colombia y Venezuela en ese momento que le da lugar y que empieza, digamos, a gestar esta organización, digamos, una aproximación sustancialmente distinta a la de la UNASUR frente a la crisis venezolana? Recuerden que Juan Manuel Santos, el gobierno de Juan Manuel Santos, pone en una suerte de paréntesis o de compás de espera la crisis de las relaciones entre Colombia y Venezuela con un objetivo particular en mente, que es la participación de Venezuela en la mesa de negociación entre el gobierno colombiano y las FARC. Recién empieza la primera administración de Juan Manuel Santos, digamos que la primera gran empresa diplomática a la que se dedica esa administración es a normalizar las relaciones con Venezuela con el objetivo único de convertir a Venezuela en un actor que contribuya y no que obstaculice el proceso de paz que en ese momento está teniendo lugar y que es la prioridad esencial del gobierno en ese momento. Cuando el proceso de paz termina, casi que la deuda que tiene la administración Santos con Venezuela es la de contribuir de alguna forma con la resolución de su crisis, teniendo en cuenta además que a nivel interno Santos estaba siendo objeto de muchas críticas por no tener posiciones más contundentes frente al recorte de las libertades políticas en Venezuela. Entonces,
para tratar de subsanar un poco esas críticas y para tratar de contribuir de alguna forma en la resolución de la crisis venezolana, Santos empieza a gestar junto con otros líderes regionales la posibilidad de un escenario multilateral que en ese momento era muy ad hoc eh, y muy distinto a lo que es hoy, para resolver, para constituirse casi que como un grupo acompañante de eventualmente una solución pactada a la crisis venezolana. Eso empieza siendo el Grupo de Lima, pero digamos una vez se termina la administración Santos, llega a Colombia la administración de Iván Duque, digamos la agenda cambia completamente, porque la agenda del Centro Democrático, partido al que pertenece Iván Duque, frente a Venezuela es una agenda abierta, explícita y fuertemente alineada con los intereses, diría yo, del ala más radical de la oposición venezolana, a la María Corina Machado, Leopoldo López, en fin. Entonces, digamos, este gobierno no es un gobierno que está interesado, como estaba la administración Santos, en pensar el Grupo de Lima como una ayuda, como un escenario de acompañamiento internacional para la resolución de las negociaciones. Este gobierno tiene una agenda bien distinta en mente, que es la agenda, como digo, del ala de la oposición venezolana más radical, que a ese momento, y yo diría todavía algo queda de eso ahora, no estaba tan convencida de que la salida a la crisis venezolana pasara por una negociación, sino que estaban como más bien dispuestos y como con una apuesta muy clara hacia una salida de facto coadyuvada por una alianza entre Colombia y Estados Unidos en ese momento. Entonces, digamos, eso hace que el Grupo de Lima se convierta en otra cosa totalmente distinta y que la administración de Iván Duque empiece a pensar en la acción del Grupo de Lima como un espacio multilateral de acompañamiento a la política del cerco diplomático. Y la política del cerco diplomático no estaba buscando una negociación, la política del cerco diplomático estaba buscando sacar al régimen de Venezuela del poder, como fuera. Entonces, digamos, los objetivos cambian sustancialmente. Duque se encuentra con gobiernos regionales eh, que, que lo acompañan en esa iniciativa. Digamos, está Sebastián Piñera, que al comienzo fue súper entusiasta, Sebastián Piñera de Chile, que fue súper entusiasta de la política del cerco diplomático. Hay algo de acompañamiento de Brasil también, y por supuesto está la administración Trump, de la que hablaremos en un segundo en el escenario de todo este espacio de gobernanza regional. Entonces, digamos, parte de lo que sucede con el Grupo de Lima es que en la medida en que está tan empujado y tan arrastrado por el liderazgo colombiano y por las transformaciones en el liderazgo colombiano, una vez la política del cerco diplomático, de la que vamos a hablar en un instante, de Iván Duque, entra en crisis, y queda absolutamente claro que es una política que falla estruendosamente a la hora de ayudar a gestionar la crisis venezolana, pues no solamente entra en crisis la aproximación colombiana a la crisis venezolana, sino que también entra en crisis el Grupo de Lima. Y se convierte termina convertido en un grupo como con muy pocas habilidades de gestión, termina convertido en un grupo en donde se hacen declaraciones y condenas constantes, como en un espacio para la declaración de principios en favor de la democracia, en fin, muy parecido a la OEA, pero nada mucho más allá de eso. Entonces, ese escenario multilateral también queda descartado como espacio para la gestión de la crisis. El otro escenario multilateral es la Organización de los Estados Americanos, que ese sí desde el comienzo, digamos, nadie jamás puso un peso por lo que se pudiera hacer con Venezuela en la Organización de los Estados Americanos. Es el escenario que Colombia ha privilegiado, ¿no? Porque esta administración, la administración Duque, encontró un gran aliado en Almagro, digamos, ahora lo vamos a discutir en un instante, pero una de las características propias de la administración Duque ha sido un grandísimo, altísimo nivel de ideologización de la política exterior, cosa que es muy rara en la historia de la política exterior colombiana, que siempre se ha caracterizado por ser, diría yo, excesivamente pragmática en algunas ocasiones. Pues bien, en esta ocasión han decidido hacer una apuesta de carácter ideológico muy de derecha, muy propia del centro democrático, y en esa apuesta pues se han encontrado con aliados como Almagro en la Organización de Estados Americanos y como Donald Trump en Estados Unidos. Entonces, ¿qué,
¿Qué es lo que es la OEA para la política exterior colombiana? Es un excelente compañero de la estrategia del cerco diplomático que estrena el gobierno colombiano en el 2019. Ustedes recordarán, hay una declaración supremamente polémica de Almagro en Cúcuta, en la que le dicen, bueno, pero ¿usted estaría de acuerdo o no con una intervención militar internacional para sacar a Maduro del poder? Y la respuesta de Almagro es tan ambigua que obliga a mucha gente a reclamar y a pedirle a Almagro que sea más consistente con la Carta Democrática, nada más y nada menos, de la Organización de Estados Americanos. Es decir, esto solamente para ilustrar que la posición de Almagro frente al régimen venezolano es una posición tan radical, ¿no? Tan poco proclive a producir un escenario de negociación también en la Organización de Estados Americanos, tan aliada y alineada además con la derecha en Colombia y con la oposición también más recalcitrante en Venezuela, que tampoco permite que la organización se convierta en un escenario de acompañamiento internacional para la resolución de la crisis venezolana. A eso añaden muchas cosas adicionales. Ya el régimen venezolano venía descontento con la gestión del sistema interamericano en materia de derechos humanos frente a Venezuela, ya se habían anunciado la salida de la organización y del sistema, en fin, digamos, este es como el último escenario multilateral en el que eventualmente uno podría pensar que se gestaría una resolución a la crisis venezolana. Y finalmente, queda el único espacio multilateral que paradójicamente, o tal vez eso es muy elocuente de cómo se encuentra la gobernanza regional, es un mecanismo ad hoc para la resolución de la crisis venezolana, que es el grupo de contacto. ¿Qué es lo que hace el grupo de contacto y su alianza, si quieren, o su cercanía con la Unión Europea? El grupo de contacto y la Unión Europea intentan, ellos sí, tratar de despojarse un poco de las alineaciones políticas e ideológicas que eventualmente puedan existir con el régimen de Maduro o con la oposición, y más bien tratan de ser como ese, cumplir con la labor tradicional de la comunidad internacional cuando se presentan este tipo de conflictos, y es tratar de acercar a las partes y acompañarlas en la gestación de un diálogo de alguna naturaleza para empezar un proceso de transición pactada. A estas alturas del paseo, digamos, a pesar de que públicamente por lo menos no parece haber, digamos, un escenario de negociación activado, el único grupo que continúa haciendo gestiones para que eventualmente eso suceda es este grupo, no hay nadie más. Y esa es una de las razones por las cuales la administración Biden ha anunciado que si eventualmente participa en este asunto, lo haría en acompañamiento de los europeos y con el acompañamiento también de ese grupo de contacto. Entonces, esto es lo único que queda. En términos regionales del tipo de ayuda que pueda brindar la comunidad internacional a la resolución de la crisis venezolana, esto es lo único que queda. Y allí, para vincular esto al tema de la política exterior colombiana, solamente sugeriría que tomen nota de una cosa importantísima. Ahí no está Colombia. Y eso básicamente lo que quiere decir es que en el esfuerzo internacional para acompañar la resolución de la crisis venezolana, el gran ausente en la actual coyuntura, el gran perdido, el gran actor que no aparece por ninguna parte y que debería estar muy presente, no solamente porque comparte la frontera más importante con Venezuela, sino porque adicionalmente es el país receptor de la gran ola de migrantes venezolanos resultado de la crisis, es Colombia. ¿Sí? No estamos, no aparecemos por ninguna parte, ¿no? Y si ustedes siguen el debate político colombiano, el gobierno colombiano no volvió a hablar nunca más de la crisis venezolana. Ese es un tema que pasó de ser un tema insigne de esta administración a ser un tema que nadie quiere tocar en el gobierno. Entonces, examinemos por qué cuál es el proceso que lleva a una suerte de definición tan particular del papel que juega Colombia en todo este escenario.
yo creo que la política exterior colombiana frente a la crisis venezolana hay que pensarla en tres etapas distintas. Y hay que pensarla sin olvidar, digamos, el contexto y los otros temas que, que hacen parte de la agenda bilateral entre Venezuela y Colombia. Y creo que aquí el tema más crucial y más importante a tener en cuenta sigue siendo el conflicto armado colombiano. Y creo que ahí, digamos, hay muchas aristas del tema relacionado con el conflicto armado que está haciendo muy difícil la participación de Colombia en la resolución de la crisis venezolana y obviamente está generando también todas las reticencias de rigor del lado de Venezuela. Entonces, miremos cómo evoluciona esta cosa para ver cómo llegamos hasta donde llegamos. Y no voy a empezar desde el siglo XIX, voy a empezar desde Uribe, nada más, para no llenarlos de tanta información. Pero fíjense, la administración de Álvaro Uribe, dos administraciones seguidas, es una administración que se caracterizó tal vez por el punto más bajo y más crítico de la relación entre Colombia y Venezuela. ¿Sí? Creo que en el pasado, en la totalidad del siglo XX, con todo y que tuvimos muchas crisis con el gobierno venezolano, resultados de incidentes fronterizos, nunca pasamos por un punto tan bajo como el de la relación que tuvieron Álvaro Uribe y Hugo Chávez en ese momento. ¿Qué empieza a pasar y cuáles son como las distintas dimensiones de este momento tan álgido y tan difícil en la relación bilateral? Yo diría que aquí hay varios elementos. Diría que hay una condición de fondo que para mí no alcanza a ser todavía, digamos, una explicación causal completa del asunto, pero que es un telón de fondo que explica mucho de la crisis entre los dos países, y es que pasamos de ser dos grandes socios comerciales, los socios comerciales importantísimos. Es que tengan en cuenta que para Colombia, digamos, el socio comercial más importante, incluso antes que Estados Unidos, en muchos de nuestros intercambios comerciales era Venezuela. ¿Sí? Los empresarios colombianos los vivían criticando todo el tiempo porque no se habían diversificado en materia de socios comerciales lo suficiente, porque era muy cómodo tener esta relación comercial tan fluida y tan voluminosa con Venezuela. Pasamos de eso básicamente a que el comercio bilateral prácticamente dejara de existir. ¿Sí? Y ahí se gestaron muchas cosas que tuvieron, digamos, un asentamiento más claro durante la administración de Santos, pero ya habían empezado con Uribe. Hubo problemas de pagos de deudas grandes a los comerciantes colombianos, y hubo sobre todo, digamos, un desbarajuste de la estructura institucional que respaldaba el comercio binacional. Y diría yo, añadiéndole a eso, un desbarajuste de la estructura institucional que sostenía la relación binacional. ¿Sí? Entonces, fíjense, Colombia y Venezuela, para resolver todos los líos que tenían en el pasado, crearon una serie de comisiones binacionales fronterizas, que unas eran relacionadas con el tema de la seguridad, las otras eran relacionadas con los temas comerciales, etcétera, etcétera. Era un grupo de instituciones en las que se encontraban funcionarios de rango medio, tanto de Venezuela como Colombia, para resolver los problemas del relacionamiento entre todos los días y evitar que eso escalara hasta la figura de cancilleres o presidentes y se armaran líos políticos. Y eso funcionaba muy bien. Bueno, esa institucionalidad dejó de existir en una muy buena parte porque la institucionalidad dedicada al tema de política exterior con el chavismo se empezó a diluir muy rápidamente, pero muy rápidamente. Entonces, ambos países, ante la desaparición de esta institucionalidad binacional, se quedaron sin escenarios de conversación para resolver crisis. Uno escuchaba a la gente en la Cancillería colombiana muy frecuentemente decir en la época más dura de esa crisis que ya no había ni siquiera, digamos, a quién llamar en Venezuela. ¿Sí? Que no había contactos de carácter institucional para gestionar crisis abierta y directamente. Entonces, ese telón de fondo es un telón de fondo fundamental, porque es que el papel de las instituciones aquí era lo que nos había permitido sobreaguar muchas de las crisis fronterizas que habíamos tenido con Venezuela. Ahora, a esa desaparición de los lazos comerciales y de la institucionalidad, añadan que la administración Uribe es probablemente el escenario en donde más explícitamente tiene lugar la internacionalización del conflicto armado.
entendiendo internacionalización del conflicto armado aquí como una cosa particular, que es el desplazamiento del conflicto colombiano del territorio nacional a territorios fronterizos por cuenta de la presión que estaban ejerciendo las Fuerzas Armadas sobre la guerrilla. ¿Sí? Y eso nos puso en problemas fronterizos no solamente con Venezuela, sino también con Ecuador, ¿no? Porque ¿qué era lo que pasaba? Que el aparato militar colombiano se estaba fortaleciendo, esa era la promesa, entre otras cosas, de la seguridad democrática de Uribe. La pelea contra las guerrillas se estaba empezando a dar en términos más asimétricos, es decir, las Fuerzas Armadas colombianas estaban empezando a ganar una cantidad de ventaja estratégica frente a las guerrillas, y eso necesariamente se tradujo en un movimiento de la guerrilla colombiana y del conflicto colombiano hacia las zonas de frontera. Zonas de frontera en donde además la presencia de los gobiernos, no solamente colombiano, pero particularmente del colombiano, sino también de los gobiernos vecinos, siempre había sido supremamente débil, ¿no? Mucho más en Colombia que en los otros estados, eso sí quiero dejarlo claro. Nuestra presencia en las zonas de frontera siempre fue mucho más lamentable que la presencia de los estados vecinos en sus propias zonas de frontera. Para el ejemplo más elocuente de todos, la frontera con Ecuador. Pero ¿qué es lo que eso produce? Eso produce un desplazamiento del conflicto que lleva a que la guerrilla empiece a concebir cosas que ya había hecho en el pasado, a los territorios vecinos como santuarios, ¿no? Y básicamente se empiezan a desplazar, a veces con aquiescencia de las fuerzas militares de los países vecinos, a veces simple y sencillamente que por falta de presencia de las fuerzas militares de los países vecinos simplemente se tomaban territorios, y eso, digamos, dificulta muchísimo la acción de las fuerzas militares colombianas frente a las guerrillas. ¿Cuál es la solución que le da eso a la administración Uribe? Bueno, ya la conocemos, ¿no? Es básicamente mi prioridad es combatir a la guerrilla esté donde esté. Si lo tengo que hacer con la ayuda de los vecinos, lo hago con la ayuda de los vecinos. Si los vecinos no ayudan, yo lo hago por mi cuenta. Y ya sabemos en qué terminó eso en Angostura, con el bombardeo al campo al campo de las FARC que estaba en territorio ecuatoriano y que fue claramente violatorio del derecho internacional, la extracción de miembros del Secretariado General de las FARC por parte de fuerzas de seguridad colombianas de territorio venezolano. Entonces, esa internacionalización del conflicto colombiano agudiza la crisis entre Colombia y sus vecinos, particularmente la crisis entre Colombia y Venezuela, y en ese escenario de baja institucionalidad y de inexistencia de vínculos entre actores privados, pues eso simple y sencillamente termina en un escenario de desentendimiento que alcanzamos a ver por televisión, de enfrentamiento claro y explícito entre los gobiernos, digamos de una ruptura ya casi definitiva, ¿no? De la relación entre Colombia y Venezuela. Llega la administración de Juan Manuel Santos y eso se pone entre paréntesis, como decía antes, ¿no? La administración de Juan Manuel Santos tiene una prioridad clarísima, que es resolver el conflicto armado colombiano a través de la negociación, no a través de la guerra, como lo tenía planeado la administración Uribe, y pone a funcionar su política exterior, digamos, utilizando como criterio básico y como roadmap o como hilo orientador el proceso de paz. Y eso obliga a la administración Santos a regularizar y normalizar su relación con Venezuela, ¿no? Al punto que muy poco tiempo después de iniciar la administración Santos, hay varias reuniones entre Santos y Chávez en Santa Marta y demás, y Santos sale diciendo, bueno, Chávez es mi nuevo mejor amigo, ¿no? Y eso agarra titulares por todas partes. ¿Qué logra eso? Efectivamente se logra una normalización de la relación en función de la participación de Venezuela en el proceso de paz, pero lejos de un regreso al pasado de la relación entre Colombia y Venezuela. Los vínculos comerciales no se regularizan, no se normalizan. De hecho, el gobierno de Santos no logra que se dé el pago de la deuda comercial que existía hasta ese momento, y a pesar de que se hacen grandes esfuerzos para tratar de que se reconstruya la institucionalidad binacional, eso definitivamente no sucede. Hasta el punto que una vez se acaba el proceso de paz a Santos, hay una visita súper polémica de Capriles
a Bogotá y todo el mundo se está haciendo la pregunta de, bueno, finalmente Santos, ¿de qué lado está en esta cosa con Venezuela? ¿Está con Capriles? ¿Está con Maduro? ¿Cuál es el asunto acá? Pero ya después de finalizado el proceso de paz, Santos sí se ve en la obligación de hacer unas declaraciones fuertes, particularmente en el escenario de unas elecciones en Venezuela que toda la comunidad internacional termina por cuestionar. Entonces, eh, digamos, lo único que deja iniciado es este esfuerzo del Grupo de Lima del que ya les hablé, y en ese escenario tienen lugar las siguientes elecciones presidenciales después de 2 administraciones de Santos en el que se puso en el congelador, si quieren, la crisis de la relación binacional. Y en medio de ese proceso electoral hay varias ocasiones en las que Iván Duque, el actual presidente y entonces candidato del Centro Democrático, va a Cúcuta y se reúne públicamente con María Corina Machado. Eh, Se sabe que además Álvaro Uribe, el jefe político de Iván Duque, es una persona cercanísima, está la más radical de la oposición venezolana, y digamos que desde ese momento ya empieza a ser muy claro en dónde va a estar parada la administración Duque. Y desde ese momento empieza a ser supremamente claro, entre otras cosas, que es un gobierno que no va a ser muy amigo y que no va a defender en el escenario internacional una eventual negociación como una salida a la crisis venezolana. El discurso del centro democrático y de la derecha en Colombia en materia de Venezuela es muy parecido al discurso, digamos, frente al conflicto armado. Todo es una cuestión de mano dura, ¿no? Todo es una cuestión de resolver las cosas, digamos, haciendo uso de los recursos militares y demostrando quién es quién. Es un discurso muy testosteronudo, si quieren ponerlo en esos términos, y lo que busca es simplemente, digamos, recoger un electorado importante en Colombia, que construye su preferencia política sobre la base justamente de este continuo entre izquierda y derecha, y que que se alimenta mucho de la lógica anticastrochavista, como la denominaron los mismos uribistas, y en ese sentido, digamos, necesita y se alimenta de un discurso ideologizado de la política exterior. ¿Okay? Entonces, aquí ya no, y no vayan a creer tampoco que es que en Colombia no la pasamos hablando de política exterior, no, nunca es un gran tema de elecciones presidenciales, ni nada que se le parezca, pero en esa última elección, a pesar de que el tema de Venezuela no fue central, sí quedó absolutamente claro que el tema de Venezuela ya no es solamente un tema de política exterior, sino que ahora también es un tema de política doméstica. ¿Sí? Y eso altera fundamentalmente, digamos, el cálculo de opciones que tienen los partidos políticos y que tienen los políticos colombianos a la hora de hablar de Venezuela. ¿Qué facilita eso? Que en la medida en que el conflicto armado colombiano se terminó en su mayor parte, el espectro político e ideológico se amplió mucho más. Hoy tenemos un candidato, y lo tuvimos en las pasadas elecciones, de izquierda, claro, y con grandes opciones electorales, cosa que no había pasado jamás en Colombia. Y la mejor forma de combatir a ese candidato es acusándolo justamente de ser castrochavista, de ser comunista, de estar aliado como con el gran monstruo del comunismo internacional, a pesar de que ya la Guerra Fría es cuestión de un pasado y demás, pero electoralmente sigue pagando hacer eso. Entonces, mostrar a Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda, como un aliado del régimen chavista, teniendo en cuenta además que eso no es solamente ficción, digamos, sí hay evidencia de que Gustavo Petro en el pasado tuvo vínculos cercanos con el chavismo. Eso es una gran forma de ganarle la partida electoral en un país tan asustado del comunismo por cuenta de casi 4 décadas de conflicto armado contra guerrillas comunistas, ¿no? Entonces, esa entrada del tema venezolano a la política doméstica es fundamental para entender las posiciones de los actores políticos en Colombia frente a esa crisis. Dicho eso, entonces, Duque inicia una administración, digamos, habiendo prometido una mano dura y una resolución rápida, eficaz a la crisis venezolana, y empieza, digamos, un gobierno que tiene una característica muy particular, y es que a diferencia de sus dos antecesores de Santos y de Uribe, es un gobierno que no ha logrado articular
un plan nacional particular que sirva de guía, entre otras políticas públicas, para la política exterior misma. La gran crítica que se le ha hecho a Duque es que si Álvaro Uribe tenía la seguridad democrática y Juan Manuel Santos tenía el proceso de paz, pues ¿qué es lo que tiene Duque? ¿No? ¿Qué plan tiene? ¿Qué gran plan nacional tiene? Bueno, pues no tiene. Entonces, la gran ventaja del escenario venezolano para Duque es que bien iniciada su administración en el 2019, ese cerco diplomático y todo ese performance en la frontera, la pasada, recordarán ustedes, la pasada de la ayuda humanitaria en los camiones, la llegada de todos estos congresistas estadounidenses a Cúcuta, digamos, todo este gran plan que era el cerco diplomático, inclusive pues el reconocimiento de Guaidó y demás, todo eso hace parte de un gran plan en el que Colombia se estaba intentando gestar como líder de la resolución de la crisis venezolana y en el que Iván Duque además estaba intentando demostrar que él sí tenía un gran tema alrededor del cual podría gobernar, que era justamente Venezuela. Eh, ya todos sabemos cuál es el resultado de la gestión del cerco diplomático, no me voy a extender mucho más en eso. Diría allí solamente que hay una implicación en la última dimensión de la gobernanza regional a la que me quiero referir, que es la que tiene que ver con el papel de Estados Unidos en todo esto. El cerco diplomático le sirvió a Duque no solamente desde el punto de vista doméstico, como acabo de sugerir, sino también desde el punto de vista internacional, porque le sirvió para perfilarse, digamos, como un gran aliado de un gobierno con el que todo el mundo estaba teniendo muchísimos problemas, que era el gobierno de Donald Trump. Y le sirvió además, digamos, el verse más o menos en la misma página que Trump en materia de la crisis venezolana, le sirvió, entre otras cosas, para poner un poco en un compás de espera, no con mucho éxito, pero con algo, la presión del gobierno de Estados Unidos por el aumento de cultivos ilícitos que estaba teniendo lugar en Colombia desde el final de la administración anterior. Entonces, la lógica de Duque es, si yo puedo poner a Estados Unidos en la misma página en la que yo estoy en materia de la gestión frente a Venezuela y la cosa funciona bien, de pronto también eso me ayuda a que me den un compás de espera con la cosa de la guerra contra las drogas. Y logran desarrollar una conversación es una conversación un poco rara porque todas esas conversaciones con el gobierno Trump eran un poco exóticas, pero logran digamos, subir a Estados Unidos al tren de una posible salida a la intervención militar, perdón, a la crisis venezolana a través de una intervención militar, usando un lenguaje muy ambiguo, ¿no? Porque cada vez que a Duque le preguntaban, le decían, bueno, pero usted está a favor o está en contra de una intervención militar. Y el tipo a veces decía, no, eso está contra el derecho internacional. Y después decía, no, todas las opciones están sobre la mesa. No sabemos. Era súper ambiguo. Y ni qué decir de Estados Unidos. Se acordarán del incidente del blog que tenía, digamos que tenía John Bolton en una rueda de prensa en el que mostraba el número de tropas con el que eventualmente iba a construir, con el que eventualmente iba a contribuir a la cosa venezolana. Hablando con algunos líderes de la oposición en Venezuela, en Colombia, yo después de mucho tiempo me di cuenta que la oposición venezolana sí se tomó en serio eso, cosa que me parece un poco rara porque, digamos, para muchos, pues sobre todo para los que conocemos cómo se toman las decisiones en Estados Unidos, siempre fue muy claro que esa apuesta no era una apuesta seria por parte de Estados Unidos y que ni siquiera Trump iba a gastar, digamos, recurso militar de ningún tipo, ni por poquito que fuera en la resolución de la crisis venezolana, siendo además un presidente que estaba mucho más interesado en retrotraer la presencia militar estadounidense a lo largo y ancho del mundo. Pero por un muy corto lapso, Estados Unidos y Colombia lograron vender ese discurso y eso le ayudó mucho a Duque porque le ayudó a mostrar que él sí era un tipo de mano firme, pero yo creo que lo que Maduro hizo fue que Maduro les destapó el juego. ¿Y cómo se los destapó? Se sentó a esperar, porque sabía que era cuestión de tiempo demostrar que ni Colombia ni Estados Unidos tenían intenciones serias de llevar a cabo ningún tipo de intervención militar. Entonces, esperar, yo en esa época escribí una columna que decía el tiempo está del lado de Maduro, citando la canción, ¿no?
time is on his side. Y básicamente lo que terminó pasando es que con el paso del tiempo terminó siendo claro, como digo, que ni Colombia ni Estados Unidos entrarían en una jugada tan riesgosa como esas y que si no lo hacían, eso iba a dejar claro que el ejercicio disuasivo en el que estaban involucrados era una farsa. Y eso fue lo que terminó siendo. Como resultado, Duque se retrajo del sistema internacional, no volvió a hablar del tema venezolano. Trump intentó al final, cuando ya estaba en campaña electoral, mandó, yo no sé si ustedes registraron eso, como en septiembre, antes de la campaña, de las elecciones de noviembre, mandó a un enviado suyo personal a México a que se reuniera con un enviado especial de Maduro para ver este último intento de gestar una negociación con Venezuela y presentar eso como una carta electoral. Al final él era este maverick negociador super hábil, pero no lo logró. Y el escenario en el que estamos hoy es un escenario donde, bueno, si Trump no se tomó nunca en serio lo de la intervención militar, bueno, eso sí que está totalmente sacado de la agenda con la administración Biden. Y la suerte de aproximación con la que ellos llegaron, siento yo, es una aproximación muy, vamos a esperar, vamos a dejar que la situación esté como está. Están evaluando el régimen de sanciones, porque en varias ocasiones Juan González y Dan Restrepo, que son como los dos duros de la cosa latinoamericana en el gobierno de Biden, dijeron, no, este régimen de sanciones no está funcionando. Pues casi ningún régimen de sanciones funciona, dejémoslo claro, pero este en particular no estaba funcionando bien y están haciendo una reevaluación a ver cómo se puede enfocar más y se puede racionalizar más, afectar menos a la sociedad civil. Y están a la espera de lo que pase con las posibilidades de negociación. Yo creo muy pensando más en sumarse a los esfuerzos de la comunidad internacional tipo Grupo de Contacto y Unión Europea que ya existen y mucho menos en tratar de promover una negociación, digamos, unilateralmente. Yo creo que eso no les interesa en lo más mínimo. En ese escenario, la implicación para Colombia es terrible, porque obviamente, seguramente ustedes ya están familiarizados con lo que hizo el Centro Democrático a favor de la candidatura de Donald Trump en Estados Unidos. Digamos, el partido del presidente le hizo campaña a Donald Trump en Estados Unidos, cosa que además es como medio ilegal también, y procuró además una candidatura de una republicana a la Cámara por Florida que acabó con años y años y años de presencia de Donna Shalala en el Congreso estadounidense, que era una demócrata súper, súper visible y súper importante en Estados Unidos. Bueno, el uribismo le dañó la campaña a Donna Shalala y llevó a una republicana al Congreso y además tuvo gente haciéndole campaña a Donald Trump. Eso no tiene, y con esta nota termino, eso no tiene presentación ni tiene antecedentes, digamos, en la política exterior colombiana y estamos pagando un costo grande por ello. Estamos primero, pues, digamos, somos como uno de los pocos mandatarios, creo que junto con AMLO, ¿no? Que todavía no han tenido una conversación directa con el presidente Biden, solamente contactos a través del secretario de Estado. Y digamos esto, lo que pasa es que la relación de México es sustancialmente distinta con Estados Unidos. Para nosotros este ha sido nuestro aliado incondicional por mucho tiempo. Siempre pensamos en nuestra relación especial y digámoslo, en el escenario en el que estamos ahora es en el de algo que yo llamaría un distanciamiento moderado entre Estados Unidos y Colombia y finalmente, papel supremamente marginal y casi que inexistente de Colombia en la resolución de la crisis venezolana y un silenciamiento profundo también de Colombia frente al tema venezolano. Ese es el escenario en el que estamos ahora y esas son, digamos, los procesos como los veo y las causas de este momento como de estancamiento grande en el que estamos en este instante en nuestra relación bilateral. Muchas gracias, doctora Borda. Me parece que hace un análisis muy completo y claro de un tema sumamente complejo y tan dinámico por todas las aristas que toca esa relación, ¿no? Prácticamente en cada gobierno que ha mencionado, e incluso también los gobiernos de Venezuela, la relación con el otro Estado está presente en los primeros lugares de la agenda internacional
y a veces hasta en la agenda nacional, como bien lo comenta. Y si a esto se le suma la participación de actores internacionales que intervienen en esta relación, que van desde mecanismos de integración como la UNASUR o mecanismos de concertación política como la OEA o el Grupo de Lima, hasta potencias y potencias medias como Estados Unidos o Rusia, que ha estado presente sobre todo en Venezuela, pues pone a este conflicto en la palestra de temas urgentes para resolver, ¿no? Y en la búsqueda de una región mucho más integrada. Bueno, ahora daremos paso a los comentarios de nuestro segundo invitado, colega y amigo, el doctor José Briceño. El doctor Briceño es investigador de tiempo completo del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de nuestra universidad. Es especialista en integración y cooperación en América Latina, en interregionalismo y relaciones exteriores de América Latina, regionalismo comparado y economía política internacional. Bueno, damos paso y damos la palabra al doctor José Briceño. Bueno, muchas gracias, José Antonio, por la invitación a compartir esta mesa con la doctora Sandra Burda. Pues su exposición realmente es muy amplia, es muy rica, es muy densa, y yo lo que trato en mis comentarios es un poco dar la visión de Venezuela, aunque yo no esté en Venezuela, aunque yo esté asentado desde hace ya algunos años fuera del país, primero en Bogotá y ahora en Ciudad de México. Porque Sandra hace, me permito llamarla de esa manera, si me permite Sandra, hace una serie de observaciones pues muy densas, con una revisión histórica por lo menos de 20 años que nos muestra la complejidad de la relación bilateral. Esto no es nuevo, ¿no? De lo compleja. Cuando yo vivía en Bogotá, confirmé lo que siempre desde niño pensaba. No hay pueblo que se parece más al pueblo venezolano que el pueblo colombiano. Son muy similares en muchas cosas. Y bueno, está el mito fundador del Santander y Bolívar peleando en Boyacá y después teniendo diferencias y separándonos, y eso forma parte de nuestro mito como de construcción de sociedad en ambos países, y por lo tanto la relación siempre ha sido muy compleja y muy difícil, aunque a nivel societal muy rica y muy amplia. Nosotros vivimos en los años 70, en los años 80, la llegada de miles de colombianos que se incorporaron en nuestras sociedades. Ahora el proceso se está dando al revés. Yo quisiera enfocar, entonces, a partir de ese inicio, la complejidad de la relación siempre ha existido. Claro, obviamente, cuando entra en la escena política dos personajes con las características que tuvieron en su momento en la política latinoamericana y la importancia que tuvieron en la política latinoamericana, Hugo Chávez y Álvaro Uribe, además con diferencias ideológicas sustantivas, significativas, la relación adquiere también un nuevo carácter y se complejiza mucho más. Ahora, ahí Sandra aborda primero una dimensión regional y luego aborda la dimensión más doméstica, propiamente hablando, de la política exterior venezolana, partiendo de Uribe, pasando por Santos y terminando con Duque. Sobre la dimensión regional, yo creo que yo puedo coincidir o coincido en lo sustantivo con lo que ha señalado Sandra. Sin embargo, yo creo que es importante mirar los contextos tanto domésticos como de la región latinoamericana, tanto en Colombia como en Venezuela, y particularmente en Venezuela. Porque sí es cierto que desde cuando llegó Chávez al poder, se produjo una amplia polarización de la sociedad venezolana. Ese momento clave de esa polarización fue el año 2001, cuando se dio el golpe de Estado del 11 de abril, que literalmente el país estaba dividido en dos grandes pedazos, ¿no? Quizás siempre el chavismo fue mayoría, pero no había una mayoría abrumadora del chavismo. Pero luego que se da el golpe del 11 de abril, y que el golpe es destruido, es derrotado, y que se inicia un ciclo de precios de altos en las commodities y hay altos ingresos en Venezuela, y que en el 2004 Chávez gana el referéndum revocatorio, aunque siempre hubo un sector opositor venezolano que cuestionaba la legitimidad de Chávez, siempre María Corina fue un gran ejemplo de ello, decían que las elecciones eran ilegales, que el sistema de votos por electrónico era truncado. La realidad es que entre el año 2002, yo diría 2003, hasta que muere Chávez, hay un control absoluto del chavismo del sistema político venezolano. Controlan las elecciones, en mi opinión las gana de forma transparente. Yo no conozco evidencia seria de que en esas elecciones de 2006 o
incluso pierde una elección cuando intenta reformar la Constitución. Y tiene un control del sistema político interno. No hay una crisis similar a la que se produce a partir del año 2013. Además, hay una gran bonanza económica. El país está viviendo sus mejores años, incluso hasta tiene un activismo internacional muy fuerte a través del ALBA, porque puede financiar programas de apoyo internacional que en algunos países como Perú generó reacciones porque lo veían como una forma de intervencionismo. Ese contexto internacional además viene acompañado por la hegemonía, sobre todo en Sudamérica, de gobiernos de izquierda. De gobiernos de izquierda, algunos muy cercanos a Hugo Chávez. Incluso relaciones históricamente distantes de países como Argentina o de países como Brasil, que no fueron nunca socios cercanos de Venezuela, hay que decirlo. Pues Chávez establece una muy cercana relación con Néstor Kirchner y luego con Cristina Kirchner y con Lula. Entonces, el escenario, digamos, regional era favorable, tanto doméstico como regional, era favorable a la revolución bolivariana. Y de alguna forma no muy favorable al gobierno de Uribe, que se veía como el enclave estadounidense, el enclave pro-yanqui, como diría Hugo Chávez en Venezuela, aunque, y yo ahí quizás tengo una pequeña diferencia, pero es mi visión de venezolano, con Sandra, yo creo que hubo más intercambio y más cercanía, sobre todo antes del ataque al campamento de Raúl Reyes entre Chávez y Uribe, que la que definitivamente no ha existido entre Duque y Maduro, ¿no? Porque yo recuerdo muchas cumbres bilaterales entre Chávez y Uribe, incluso Chávez con esa forma caribeña que pues, es, digamos, la cultura predominante en Venezuela. Hay una partecita andina allí, pero somos minoría, pero Venezuela es esencialmente un país caribeño. Llamaba al presidente Uribe de Álvaro. Álvaro, me parece muy bien lo que has propuesto, lo recuerdo haber visto en reuniones bilaterales en la tele, y incluso, si recuerdas, Sandra, hubo un proyecto de un oleoducto, que finalmente no sé qué terminó con eso, creo que después de la crisis de Raúl Reyes todo eso se paró, se suspendió. Es decir, que hubo cierto pragmatismo entre ambos, que se sabían sus diferencias ideológicas, pero hasta que viene el ataque al campamento de Raúl Reyes. Porque en la administración Chávez el sentimiento fue, si hoy ataca a Raúl Reyes, mañana nos ataca a nosotros, y eso no lo vamos a permitir. Nosotros no somos Ecuador, hay que haber una respuesta. Entonces viene toda aquella historia del envío de tanques a las fronteras, que nunca llegaron a la frontera, en fin, toda aquella historia. Ese contexto viene más o menos a partir de 2009, si no me falla la memoria, 2010. Antes fue una relación muy pragmática, pero el contexto regional era más favorable al chavismo. Y por eso se crean instituciones como la UNASUR, una que no mencionaste, y no la mencionaste no por una falta tuya, sino porque no ha tenido el protagonismo que debiéramos nosotros haber esperado, incluso en la crisis venezolana, que es la CELAC. La CELAC ha sido la gran ausente, por eso se crea el Grupo de Río. Ya, quizás si el tiempo me permite, luego voy a esa reflexión. Se crea la UNASUR, se crea la CELAC, el ALBA es un gran actor. Apenas en el 2011 es que los países, digamos, con políticas liberales, lanzan la Alianza del Pacífico, que además nunca le interesó meterse, involucrarse en asuntos políticos, sino como un acuerdo comercial. Ese escenario cambia con la llegada de Maduro al poder. Y eso yo creo, por eso digo que es mi mirada desde Venezuela, de por qué los cambios en la política en Colombia y los cambios regionales, por qué los mecanismos de gobernanza regional fallaron, o de integración y cooperación regional, que me gusta más a mí decirlo de esa manera, en América Latina fallaron. Porque en primer lugar, con la llegada de Maduro, se pierde el liderazgo carismático de Chávez. El liderazgo regional, que guste o no guste a quienes se opongan, quieran o rechacen a Chávez, Chávez tenía en América Latina. O sea, yo estuve, cuando trabajaba en la Universidad de los Andes, pero no en Bogotá, sino en Mérida, Venezuela, posibilidad de tener intercambios académicos durante meses en San Pablo y en Buenos Aires, y se hablaba de Chávez que en la televisión como si fuera una figura regional. Eso me decían, hace 20 años ni sabíamos quién era el presidente, ni sabíamos el nombre del presidente de Venezuela. Maduro no tenía ese liderazgo, en primer lugar. En segundo lugar, Venezuela no tenía los recursos económicos, la capacidad de utilizar esos recursos para promover una diplomacia en favor de
la visión antisistémica que promovía la revolución venezolana. Y en tercer lugar, ya hay una crisis política mucho más fuerte. A partir, sobre todo, de las protestas del año 2014 en Venezuela, hay una crisis en el sistema político, crisis que en mi opinión se mantiene, crisis que es pérdida de la legitimidad del proyecto chavista en una parte sustantiva de la población venezolana que apoyó ampliamente a Hugo Chávez, pero que no le dio ese mismo voto de confianza a Maduro, y crisis económica. Crisis económica porque el país que era el gran donador a Centroamérica, al Caribe, incluso a Bolivia, ahora está viviendo procesos de crecimiento económico, de hiperinflación, etc. Entonces, los contextos son regionales, son distintos. 2008, incluso 2013 todavía, estaba Obama en Estados Unidos como presidente, eran en América Latina, o por lo menos en Sudamérica, la mayoría de gobiernos de izquierda. Eso comienza a cambiar a partir de 2015, 2016, primero en Sudamérica, llega Macri en Argentina, destituyen a Dilma en un juicio bastante polémico, bastante discutible, y llega Trump en Estados Unidos. Y por eso el contexto, la manera de abordar la crisis también cambia. Yo creo que esos cambios en los contextos son importantes para entenderlos, porque quizás ahora también estamos desde hace un par de años viviendo también un cambio de contexto, ¿no? No hay de nuevo una hegemonía de gobiernos de izquierda, pero hay una recuperación del poder por gobiernos de izquierda. No sabemos qué va a suceder en Perú, pero ha sucedido en Bolivia. México es un actor con una posición distinta. Argentina, por lo menos, tiene una posición, yo no sé si es neutral, pero menos muy distante de la que tenía Macri. Entonces, los mecanismos de gobernanza regional fracasan porque no solo por los errores que ciertamente cometió UNASUR, y ciertamente, sobre todo en la primera mediación que comienza en el año 2014 y en la segunda mediación de 2016, donde Rodríguez Zapatero ya era un representante de la UNASUR junto con el presidente Torrijos de Panamá y el presidente de la República, expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, ya hay un cuestionamiento serio. Yo recuerdo, por ejemplo, que en 2016 un punto central de la oposición era pedir que se realizara el referéndum revocatorio establecido en la Constitución, aprobada por el mismo Hugo Chávez. Y sin embargo, no se hizo. Y una de las demandas de la mediación era que se crearan mecanismos para garantizar la realización del referéndum. Y recuerdo una declaración de Rodríguez Zapatero que dijo, pero es que el referéndum no es el punto central. Esa no es la preocupación central. Eso generó en la oposición venezolana una reacción de ¿quién es este mediador? ¿Quién es un mediador que nuestra principal demanda dice que no es relevante? Eso fue aprovechado, obviamente, por los sectores más conservadores y llevaron al colapso de la UNASUR. Yo manejo la hipótesis que el colapso de la UNASUR está directamente relacionado con su fracaso en la mediación venezolana. Eso le da legitimidad al discurso del entonces precandidato Duque. Recordemos que la mala relación de Duque con el gobierno de Maduro es incluso antes de ser presidente. Él fue al Tribunal de La Haya a demandar como senador a Maduro por violación de derechos humanos, y empieza un cuestionamiento en la UNASUR por ser un bloque ideológico. Todos los bloques son ideológicos. Y en mi opinión, todas las políticas exteriores también son ideológicas. La política exterior de Venezuela es supremamente ideológica, simplemente que está en una posición ideológica distinta a la de Duque. Esa es mi posición. Y se debilitan las instancias regionales. Y con la llegada de Trump y su discurso de todas las opciones están sobre la mesa, esos sectores que ya son hegemónicos en América Latina ven la oportunidad de jugar duro en el caso de Venezuela. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió realmente en términos concretos políticos? Porque eso que Sandra llama la política de jugar de cerco diplomático no funciona. No funciona la política de cerco diplomático, primero porque en el fondo siempre ha habido una pregunta, y cuando uno tiene la oportunidad de revisar el capítulo de John Bolton, del libro de John Bolton, sobre su experiencia en la administración de Donald Trump, creo hay un capítulo de 29 páginas. Si uno
lee ese capítulo, uno siempre tiene la duda de si en verdad la administración Trump tenía claro qué era lo que quería hacer en Venezuela. Por ejemplo, hay partes que señala Bolton, dice que originalmente Trump pensaba que la acción militar había que invadir porque Trump miraba el mundo de esa manera. Los funcionarios del Departamento de Estado, incluido Bolton, le dicen, no, esa es una opción que tiene riesgos. Pero incluso luego, cuando viene el debate sobre las sanciones, Mnuchin, por ejemplo, decía, pero ¿cómo vamos a sancionar a Venezuela y cómo va a quedar Visa y Mastercard en Venezuela? Parece chistoso lo que estoy diciendo, pero esas eran las preocupaciones de Mnuchin, o sea, las inversiones de Estados Unidos. Realmente hubo un proyecto claro de intervención militar en Venezuela. Yo coincido con Sandra, estoy de acuerdo con Sandra. Yo creo que eso nunca fue tomado realmente en serio en la administración estadounidense, pero en Venezuela sí se tomó en serio y quizás en otras partes de América Latina, en otros países de América Latina. Yo no es que quiero exonerar al gobierno colombiano, yo creo que la política de cerco no fue solo una política del gobierno colombiano, todos se sumaron. Piñera fue particularmente fuerte en el término del cerco diplomático. Recordemos que Piñera, imagínense para nosotros los venezolanos, con el presidente Agdo de Paraguay, un país con el cual Venezuela históricamente ha tenido muy pocas relaciones, estuvieron en Cúcuta el 27 de febrero de 2019 para la supuesta entrega de la ayuda diplomática, ¿no? Que era supuestamente el inicio del fin del gobierno de Maduro. Entonces, esa visión de una región toda cercando a Maduro, pues será resultado de una serie de cambios políticos que se venían dando desde el año 2014. Cuando hay dos variables que hacen que esa estrategia de cerco fracase. Primero, que no todo el mundo, en el fondo, y eso también lo dijo Sandra, se atrevía a convalidar el escenario de una intervención diplomática, de una intervención militar en Venezuela. ¿Por qué? Porque eso es parte de la tradición, yo diría legal y política del derecho internacional y de las relaciones internacionales latinoamericanas, el principio de no intervención. Más cumplido, menos cumplido, pero ese principio estaba allá. Y en segundo lugar, porque se empiezan a dar cambios políticos. Y lo que pasa en México es muy importante con las elecciones de López Obrador. No es que López Obrador sea un defensor del gobierno de Maduro, yo no lo veo de esa manera, lo veo muy prudente, pero claramente hay un alejamiento, del grupo del PUI con Colombia, que tiene un papel importante. Sancionar a Venezuela en el marco de la OEA, que fue, si no me falla la memoria, en el 2017, en la reunión de Cancún, donde fue Delcy Rodríguez y dijo que todos los países eran un desastre, que en todas partes se cometían violaciones a los derechos humanos y que no tenían derecho a juzgar a Venezuela. Cuando ese último intento fracasa, entonces se buscan nuevos mecanismos. Coincido con Sandra. Al principio el Grupo de Río pretendía llenar ese vacío. Y México y Perú participaron fuertemente junto con Colombia en la creación del Grupo de Río. Ya después, cuando hay una hegemonía total del gobierno, digamos, de derecha, o de centro derecha, o gobiernos conservadores, como lo queremos llamar, y la opción de jugar duro, creyendo en la narrativa de Trump, de que todas las opciones estaban sobre la mesa, la posición se radicaliza. Ahora, el segundo elemento por el cual esa estrategia falla es porque el éxito, el fracaso de un gobierno, de una estrategia de cerco, un gobierno extranjero, las estrategias de cerco, de bloqueo, han tenido poco éxito, pero el éxito, cuando pueda tenerse, depende del apoyo interno que tenga, del apoyo que tenga dentro del país. Por ejemplo, para poner el caso exitoso, que todo el mundo pone como caso exitoso, y fue un éxito que tardó mucho tiempo en cuajar, la derrota del apartheid en África del Sur, en Sudáfrica. Fue un bloqueo, un cerco diplomático, costó porque Estados Unidos y Gran Bretaña durante muchos años no se sumaron a ese bloqueo, pero tenía una legitimidad interna con el Congreso Nacional Africano y con Mandela, que tenía una posición coherente y coordinada sobre la lucha que tenían. Y eso lamentablemente es una de las grandes deficiencias de la dimensión doméstica, que a veces pasa por alto, que no se analiza porque esa estrategia, además de la debilidad internacional intrínseca que tenía, adentro no había un proyecto claro de cuál era la alternativa al gobierno de Maduro. La oposición venezolana es absolutamente fragmentada, con una lucha de liderazgo, una lucha, yo diría, egocéntrica de liderazgo,
todos quieren ser el líder y con posiciones muy distintas. Por ejemplo, yo veo que Leopoldo López sufrió una transformación del radical de 2014 al 2017 que se presentaba más como un socialdemócrata. ¿Ah? Capriles, un tipo que cree en la economía social de mercado, al menos ese es su discurso. Y frente a eso tiene a María Corina, que la palabra socialismo es, en cualquiera de sus acepciones, en cualquiera de sus significados, entiéndase socialdemocracia, entiéndase internacional socialista, es un anatema, es una cosa que Venezuela tiene que superar. El problema de Venezuela no ha sido los 20 años de Chávez, sino que es socialista desde el año 1958, porque los gobiernos de acción democrática eran de la internacional socialista. Entonces, ¿cómo se llega a una plataforma común para enfrentar a otro sector, el chavismo, que en medio de sus diferencias es mucho más sólido, es mucho más coherente? No es que no existan fracturas entre el chavismo, las existen, pero las saben gerenciar, quizás acudiendo a una expresión de Shakespeare, ¿no? Que lo es de La Tempestad, que lo jure más el miedo que el amor. Hay una amenaza, pueden tener odios entre ellos mismos, pero hay una amenaza externa muy fuerte y eso los hace que mantengan coherencia. Y al otro lado tenemos entonces a una María Corina Machado que pareciera que para ella Willy Brandt es lo mismo que José Stalin, porque uno era la Internacional Socialista y otro era el Partido Comunista de la Unión Soviética. Esa diferencia interna no permitió concretar un programa político que convenciera a la población venezolana. Pues esto es una alternativa. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es que viene Estados Unidos a liberarlos, que vamos a privatizar. Eso cuesta en una sociedad con tradición socialdemócrata de centro izquierda, como ha sido históricamente la sociedad venezolana, cuesta entenderlo y cuesta procesarlo por la población. Entonces, yo siento que eso también ha influido de forma significativa en que la estrategia de cerco no haya funcionado. Por un lado, siento que nunca realmente hubo una intención real del gobierno de Estados Unidos de intervenir militarmente en Venezuela. Pero por otro lado, las fuerzas dentro del país que tenían que prender un proyecto político distinto al proyecto político chavista, que evidentemente es cada vez más antidemocrático, que cierra los espacios de participación política de forma libre, pero no hay una alternativa. Frente a ese escenario de no alternativa, lo que ha sucedido, y este es un hecho que para mí es muy claro, es una suerte de inercia política en Venezuela. Oye, hablar hoy en día de crisis en Venezuela, pues sí, hay una crisis latente, y la pandemia ha ayudado mucho al régimen de Maduro en eso. Hay una crisis latente, pero no se siente esa movilización interna a nivel doméstico, que incluso había durante los primeros meses de Guaidó. Un factor crucial en eso fue el intento fallido de golpe de Estado del 1 de mayo del 2020, que terminó siendo una gran parodia. John Bolton diciendo que Padrino López había conversado con ellos y que al final no cumplió, y en la noche Padrino López apareciendo al lado de Maduro, dándole todo su apoyo. Eso terminó de desencantar a la población venezolana, y en verdad, desde ese momento los venezolanos están preocupados cómo resolver la hiperinflación, cómo resolver una economía dolarizada, cómo subsistir luego en una pandemia en un país cuyo sistema hospitalario está totalmente caótico, totalmente caos. No creen en un presidente alternativo que no tiene ningún poder real como Guaidó. Es decir, la intensidad de la crisis, bajó de forma significativa dentro de la sociedad venezolana. Y en ese escenario, pues si los venezolanos ni siquiera ellos están pidiendo un cambio de gobierno, ¿por qué los otros países van a preocuparse? Porque Colombia, con ello tampoco estoy justificando en forma alguna al gobierno de Duque, ¿no? Que coincido con Sandra, fue una estrategia bastante equivocada la que adoptó, no solo el gobierno de Duque, yo creo que la mayoría de los gobiernos latinoamericanos adoptaron una estrategia bastante equivocada. ¿Por qué se va a preocupar Chile? ¿Por qué se va a preocupar Paraguay si los venezolanos mismos aceptan una suerte de inercia en la cual pues el control real del poder lo tiene Maduro? Eso, por supuesto, es una situación, es una suerte de bomba de tiempo. Las causas de las crisis de 2014 y 2017 y 2019 están allí.
Hay una pérdida de la legitimidad democrática en Venezuela, hay una crisis económica que no se resuelve. No sé si en algún momento eso puede estallar o no puede estallar, no lo sabemos, pero la crisis está ya latente. Pero en términos reales, ese grado de conflictividad que pedía cambio político ya no funciona, ya no existe en Venezuela. Y además, yo creo que los cambios que se empiezan a dar, sobre todo en dos países que fueron importantes, en mi opinión, en la creación del Grupo de Lima, y que de alguna manera, quizás no tan públicamente siempre, apoyaron la posición de los países de línea dura, entiéndase Colombia, entiéndase Chile, que son México y que son Argentina, también han tenido un impacto. También han tenido un impacto. Argentina se retiró del Grupo de Lima. México nunca formalmente se ha retirado, nunca, porque la diplomacia mexicana siempre es muy prudente en ese sentido, pero no participa en las decisiones. Por un principio constitucional que defiende el presidente López Obrador, que es la no intervención en asuntos internos de los países. Es más, de hecho, ni siquiera México participa en el grupo de contacto de la Unión Europea, porque el grupo de contacto, y sí, el grupo de contacto, Sandra tiene razón, el grupo de contacto quizás trata de poner de nuevo, de vez en cuando, el tema en el escenario público, pero el grupo de contacto tiene dos problemas. Primero, que países como México no creyeron en el grupo de contacto porque el grupo de contacto, uno de los reclamos que hace es el restablecimiento de la democracia en Venezuela. Y eso para el gobierno de López Obrador es intervenir en los asuntos internos. Entonces se creó el mecanismo de Montevideo, no sé si recuerda Sandra, en el que participaban los países de CARICOM, Venezuela y el entonces gobierno del Frente Amplio en Uruguay, pero con la llegada de la calle Pou, también el grupo de Montevideo perdió relevancia. Entonces, en el fondo lo que ha pasado, es un poco doloroso decirlo, porque Venezuela sigue viviendo una profunda crisis, es que el tema venezolano ha perdido bastante relevancia en la agenda internacional de los países de América Latina. No creo que sea solo el caso colombiano. Y insisto, no con ello quiero justificar en forma alguna el gobierno de Duque, sino que creo que en la agenda de los países latinoamericanos, Venezuela, pues ahí está pasando algo. Vamos a ver cuándo viene la nueva implosión, la nueva crisis, y realmente lo único, y con eso quiero cerrar mi reflexión, que preocupa a los países nuestros vecinos es qué hacer con los venezolanos que están por toda América Latina. Y entonces, en ese sentido, por lo menos desde Venezuela, sí hay una mirada, vamos a decir, indulgente con el gobierno de Duque. Porque quizás, y no lo digo para pretender ser lisonjero con la colega colombiana que nos está acompañando hoy, pero quizás el país donde ha habido mayor comprensión de la magnitud de la crisis y de las razones por las cuales los venezolanos están saliendo, es Colombia. Colombia ha sido ampliamente receptivo. Yo tuve la oportunidad de estar viviendo en Bogotá entre el año mitad de 2017 y el 2018 y vi eso, vi como en realidad, salvo infelices declaraciones que sorprenden incluso de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, que sorprenden. Yo no esperaba esas declaraciones de Claudia López, lo digo con sinceridad. En general, la clase política colombiana ha sido bastante comprensiva. Quizás algunos por razones electorales, otras por sinceridad, sincero apoyo y solidaridad con los venezolanos, hasta el punto de llegar a aprobarse pues estas medidas de tratamiento de ingreso temporal durante 10 años, ¿no? de venezolanos que les da cierta legalidad. Eso, cuando uno ve eso y ve a un avión saliendo de Santiago de Chile o de la frontera chilena, reenviando a Venezuela no sé cuántos, 30 venezolanos, y cada venezolano acompañado de un militar, como si fuera un terrorista, uno dice, allí hay una diferencia. Allí hay una diferencia importante y significativa, porque también Piñera estuvo en Cúcuta pidiendo que se fuera Guaidó el 27 de febrero de 2019. Y como dirían en México, como que no se vale, ¿no? Que 2 años después los venezolanos que tuvieron que caminar, cruzar a pie toda Sudamérica, se han expulsado de Chile como si fueran casi terroristas, ¿no? Eso también se lee en la sociedad venezolana. Eso también se lee a nivel doméstico y crea fracturas con supuestos socios aliados
que en el momento, que es la parte humana de todo esto, demostraron que no eran tan socios y tan aliados. Eso también vale para Perú. No estoy diciendo que todo el pueblo peruano tuvo esas actitudes, pero sí hay una cierta xenofobia hacia los venezolanos y Perú fue uno de los promotores del Grupo de Lima. Entonces, este escenario humano creo que es el centro de la crisis venezolana. Y no tanto, por lo menos de momento, esa es mi percepción, puedo estar equivocado, esa es mi percepción, pero no de momento pensar en un cambio de régimen. O sea, la idea central de la estrategia, que fue entre 2017 y 2019, quizás comenzando en 2014, la solución es cambio de régimen, esa idea hoy parece tremendamente debilitada. Y creo que los países, y creo que eso pasa, y esta es una percepción, ¿no? Una intuición, creo que el cambio en Colombia, porque también en Colombia se entendió en la administración de Duque que la posibilidad de un cambio de régimen en este momento no funciona. Y que digamos, y con eso cierro, la estrategia de colocar un presidente alternativo y a partir de allí amenazar a las Fuerzas Armadas, si ustedes no nos apoyan, van a sufrir las consecuencias porque han cometido delitos de lesa humanidad, fue una lectura incorrecta. La primera lectura incorrecta es que los militares en Venezuela son parte central de la nueva alianza de poder, del nuevo grupo de poder en Venezuela. Son centrales, tan centrales que designaron a un militar de la Guardia Nacional como presidente de PDVSA, sin ninguna experiencia en el sector petrolero. Eso explica por qué hoy Colombia produce más petróleo que Venezuela por día, ¿no? Pero eso también evidencia el peso del sector militar en alianza de poder que se construyó en Venezuela después de la muerte de Chávez. Porque en la era de Chávez, él era el militar. Los militares lo seguían a él. Tenía un liderazgo enorme sobre todo el sector militar. Esa lectura equivocada, plantear la ayuda humanitaria como sí o sí y luego no ingresar la ayuda humanitaria y luego de 6 o 8 meses una presidencia interina que no es presidencia, pues la gente actúa racionalmente. ¿Cómo es esto que es presidente? ¿No? ¿Quién me cobra los impuestos? ¿Quién me provee los servicios públicos? ¿Es Guaidó? Entonces, la idea de Guaidó como presidente alternativo, independientemente si constitucionalmente eso es cierto o no, se debilitó. Entonces, hay la necesidad de un cambio de estrategia con respecto a Venezuela. ¿Cuál es ese cambio de estrategia? Sandra ha dado algunas señales, yo también he escuchado en ese sentido, incluso con amigos, que hay discusiones muy fuertes en el Departamento de Estado sobre qué hacer, porque claramente la estrategia de Trump es cuestionada. Es cuestionada porque al final los resultados no se han producido. Entonces, en realidad ha sido una exposición muy rica. Quisiera hacer muchos comentarios más sobre cómo fue la época de Uribe, de Santos, o por ejemplo, que para Colombia sí es cierto que se ha utilizado instrumentalmente el tema de Venezuela con el castrochavismo y todo, pero que también es cierto que hay una relación entre la guerrilla colombiana y el gobierno venezolano que incluso hoy día existe, pero yo no quiero entrar en esos detalles porque creo que más bien que me he excedido en el tiempo y sería interesante escuchar lo que el público le ha preguntado a Sandra. Muchas gracias. Bien, a continuación, si ya de por sí había sido una visión muy rica la que nos había dado la doctora Sandra, ahora José viene a completar este análisis, ¿no? Poniendo énfasis en la visión venezolana. Vamos a dar paso a los comentarios y preguntas del público. Como siempre, este es un tema que levanta diversas opiniones, ¿no? Trataré de exponer la mayoría. Nos pregunta Mayra Joana Lemus, ¿creen que hay alguna voluntad individual de Duque por arreglar la situación con Venezuela? ¿Podemos confiar en la oposición al gobierno y la presión que puede ejercer sobre esto? Dice Diego Julián Barbosa, la solución en la relación de Colombia y Venezuela es el cambio de gobierno de ambos países, así de sencillo. Bueno, Paulina Domínguez pregunta, Colombia ha mantenido una posición a favor de los Estados Unidos, entonces, ¿por qué existe ahora este alejamiento? Y Colombia ha considerado a otras potencias emergentes para desarrollar su política exterior. También nos escribe nuestro amigo Lino Morán desde la Universidad de Zulia en Maracaibo. Zapatero ratificó un preacuerdo en República Dominicana entre el gobierno venezolano y la oposición, preacuerdo que luego Julio Borges no firmó al recibir órdenes de la Casa Blanca. La política exterior de Colombia hacia Venezuela ha sido el despojo de sus activos en suelo colombiano y el financiamiento de mercenarios. Bien, en el orden de su intervención, cedo la palabra a la doctora Sandra
para responder las preguntas y también por si tuviera algún comentario sobre la intervención de José. Sí, muy interesante, José, muchas gracias. Hay muchas cosas muy interesantes sobre las cuales seguir conversando allí. Tal vez voy a empezar por algunas de las preguntas que acabas de mencionar, José Antonio, no todas, porque digamos hay algunas que no tengo tan claro responder, y añadiría una reflexión adicional, algo que José y yo no tocamos, pero que tú mencionaste, José Antonio, y que creo que es importantísimo, y es lo del papel de las potencias extrarregionales, que en este escenario de lo que sucede en Venezuela sí que se ha hecho latente, digamos, la disputa por la ya histórica hegemonía estadounidense y lo que eso significa en materia de la relación con China y la relación con Rusia. Empezaría por la pregunta sobre lo que eventualmente puede hacer Duque en materia de la resolución de la crisis venezolana, y diría un par de cosas. Una es coincidir completamente con el análisis que hace José sobre la necesidad de que haya condiciones internas en Venezuela para que se produzca una transición como condición necesaria y suficiente para que los internacionales puedan ayudar. Los internacionales solos no pueden de ninguna forma producir un cambio unilateralmente o una transformación unilateralmente en Venezuela. Entonces no podría más que coincidir con ese análisis y decir justamente que por cuenta de la misma fragmentación de la oposición venezolana y del debilitamiento de la posición de Guaidó, es que creo que eso es todavía más difícil. Yo creo que lo que está intentando hacer Estados Unidos, ustedes saben que Biden reconoció otra vez a la figura de Guaidó como gobierno alterno, y digamos eso políticamente a nivel interno tiene mucho sentido, porque es probablemente uno de los temas en materia de política exterior en el que todavía hay consenso bipartidista entre republicanos y demócratas en Estados Unidos. Ustedes se acordarán la ovación en el discurso del Estado de la Unión cuando Trump trae a colación a Guaidó. Ahí, digamos que creo que Estados Unidos tiene como estrategia seguir privilegiando a Guaidó como el líder de la oposición. Juan González, en una entrevista que hizo la semana pasada con CNN en español, lo dijo claramente. Dijo, si el gobierno venezolano está interesado en conversar, no tiene que conversar con nosotros, tiene que conversar con Guaidó, ¿no? Señalando clara y explícitamente quién es la figura que ellos entienden debe ser el interlocutor del gobierno venezolano, y dejando claro además una cosa que creo que es importantísima, y es que ellos pueden servir de facilitadores, pero no van a ser un actor que se encargue de empujar a los actores venezolanos a una mesa de negociación. Si hay negociación, yo creo que la van a acompañar, pero no creo que le vayan a meter más elementos a la política exterior estadounidense para tratar de empujar las partes a la negociación. Y creo que parte de la explicación tiene que ver con la pérdida de momento de la posibilidad de una negociación a nivel interno, ¿no? Fíjense, lo que ellos dicen, otra vez volvieron a decir, bueno, no, si hay elecciones democráticas, de pronto sí ayudamos. Si no hay elecciones democráticas, no. Que ese, en la percepción de muchos, ha sido uno de los grandes errores de la comunidad internacional, ¿no? Que es como, no, es que estamos en lo de procurar que sucedan las elecciones, no en poner las elecciones como un prerequisito fundamental para producir una transformación. Entonces, yo creo que ellos están como muy dejándose llevar un poco por la inercia de la posición que han tenido hasta este momento, y a ver qué pasa de aquí en adelante. Eso básicamente quiere decir que la posición de Duque tampoco va a ser una posición que se transforme fundamentalmente. Él ya construyó un argumento para tratar de transitar de gran perdedor de la apuesta del cerco diplomático a otra cosa distinta, que es decir, lo que está pasando en este instante y la posibilidad de una eventual negociación es resultado de la política del cerco diplomático, dice él, ¿no? Entonces, el argumento allí es que es la presión diplomática que se creó a partir del 2019, lo que en teoría y según él está acercando a las partes a la negociación, pero más allá de eso, que es como una forma de justificar, digamos, fracaso de esa estrategia, no hay mucho más. Y no creo que lo vaya a ver.
yo honestamente no creo, digamos, que en este momento la administración Duque esté pensando estratégicamente y hacia el largo plazo el tema de Venezuela. Y eso lo quiero vincular un poco con el tema de las potencias extrarregionales, porque uno de los grandes problemas que planteó la crisis venezolana, particularmente para Estados Unidos, tuvo que ver con la colaboración que recibió el régimen de Maduro de China y de Rusia, que en una muy buena parte y en la lectura que hace Estados Unidos de esto, el régimen de sanciones no ha funcionado tan bien como debería funcionar gracias a la colaboración que le están prestando los chinos y los rusos al régimen de Maduro, ¿no? Entonces, Venezuela se veía como un sitio en donde eventualmente la administración Trump sentía la necesidad de contener la presencia de estas potencias extrarregionales. Y en ese objetivo, pues el gobierno colombiano era muy útil, ¿no? Hay que recordar que a pesar de que América Latina toda ha intensificado y densificado su relación con China, por ejemplo, en materia comercial, Colombia ha sido uno de los socios más reticentes y ha sido mucho más pausado a la hora de recibir la inversión china y de establecer vínculos comerciales con ellos, pensando justamente en lo especial de nuestra relación con Estados Unidos. Bueno, pues la pandemia ha cambiado sustancialmente eso. Y una de las razones por las cuales lo ha cambiado es porque, por lo menos en Colombia, pero creo que también es el caso de otros países latinoamericanos, el gran volumen de las vacunas contra el COVID que estamos en este momento utilizando son chinas. Y el gran volumen de la cooperación para ayudar a combatir la pandemia es chino, no es estadounidense. ¿Sí? Que es una cosa bien exótica en materia del proceso de inserción internacional de Colombia, al punto que tuvimos públicamente a nuestra embajadora, una persona además muy cercana a Álvaro Uribe y muy cercana a Duque, a nuestra embajadora en Viena ante el sistema de Naciones Unidas, diciendo públicamente, defendiendo el comportamiento de China en materia de derechos humanos. ¿No? Que esto es una cosa rarísima, les digo, porque Colombia siempre ha tenido muy claro que su vínculo con Estados Unidos es el vínculo que tiene que desarrollar, que potenciar, porque casi todos los beneficios que los obtenemos de esa fuente. Pues bien, estamos empezando a darnos cuenta que de pronto, digamos, acercarnos más a China en un momento de crisis y de necesidad enorme de las vacunas como el que tiene Colombia en este momento, es el objetivo de corto plazo que hay que privilegiar. Eso simplemente para decir que es muy posible que también distensionar la relación con Venezuela nos sirva para distensionar la relación con China, y por ese mismo camino es mejor decir, bueno, quedémonos mejor todos quietos, quedémonos en stand-by, privilegiemos el status quo y más bien salgamos del problema más acuciante en este momento, que es el tema de las vacunas. Entonces creo que ahí ha cambiado ligeramente el panorama geoestratégico frente a esas potencias extrarregionales. Y digamos, el otro factor que es muy importante tener en cuenta, que es el factor por el que indaga la pregunta sobre el alejamiento frente a Estados Unidos, pues ese factor es fundamental, porque digamos, resultado de la interferencia del Centro Democrático en el proceso electoral estadounidense, digamos, en este momento el gobierno está tratando de encontrar una forma de reacomodarse para poder tener una relación más fluida con Washington, porque claramente el distanciamiento ha sido ampliamente percibido. Entonces, fíjense, Estados Unidos llega a la nueva administración de Joe Biden y el primer pronunciamiento que tiene la Embajada de Estados Unidos en Bogotá es un tuit que anuncia que las prioridades en materia de la relación con Colombia han cambiado fundamentalmente y ahora, número uno, la prioridad es la implementación del proceso de paz, ¿no? Y número dos, la lucha contra el COVID. El primer objetivo es, o sea, ustedes imagínense lo que es decirle a un gobierno que llegó al poder con la amenaza de acabar con el proceso de paz y que hizo campaña política rechazando el proceso de paz, ahora decirle que la prioridad del gobierno estadounidense es la implementación de ese mismo proceso de paz.
digamos, los términos de la relación han cambiado sustancialmente y el gobierno de Duque parece no haber entendido eso o todavía parece estar en situación de pensar que el acomodamiento frente a la nueva administración en Washington le va a costar mucho en materia electoral. Entonces, está quieto. Está absolutamente quieto. Hay una cosa que ayudó mucho y creo que en eso hicieron una lectura muy adecuada, y es que saben que la nueva administración en Washington tiene un enfoque de derechos humanos fuertísimo. Ahí hay figuras, el mismo Blinken, el secretario de Estado, Samantha Power y demás, digamos, hay un montón de figuras en el establecimiento de la política exterior de Biden que son pro derechos humanos. Y el Estatuto de Protección para los Ciudadanos Venezolanos que estrenó Duque hace poco fue muy bien recibido en Washington, ¿no? Porque es la lógica de todo el mundo está cerrando fronteras, todo el mundo está devolviendo gente, todo el mundo está practicando políticas migratorias absolutamente, digamos, reaccionarias. El único país que está recibiendo migrantes y que ahora les está brindando un estatuto de protección, pues es Colombia. Entonces, digamos, es una cosa que le facilita mucho la vida a Duque en materia de la relación con Estados Unidos, en materia de la relación en general con el sistema internacional, porque esa relación de él ha sido una relación muy difícil. Santos dejó activada una comunidad internacional en favor del proceso de paz, y para Duque llegar a ser el presidente antiproceso de paz, digamos, eso le ha generado unas diferencias enormes con la comunidad internacional. Entonces, creo que el alejamiento o el distanciamiento del que hablo entre el Estados Unidos de Biden y la administración Duque es un distanciamiento que también va a producir mucha estasis en la relación con Venezuela. Porque no creo que Duque solo tenga el suficiente capital político y diplomático para poner a andar ningún tipo de agenda frente al tema venezolano, y ciertamente creo que Biden no va a creer que Colombia es un buen aliado o una buena compañía a la hora de tratar de buscar un acompañamiento internacional que contribuya a la resolución de la crisis venezolana. Muy bien, muchas gracias, Sandra. Ahora damos paso a José para sus comentarios. No, básicamente yo creo que el tema de los actores extrarregionales es fundamental para entender los resultados tan magros de las sanciones y del cerco diplomático. Yo creo que en eso la experiencia en otras regiones y en otros tiempos históricos de política de sanciones y de cerco diplomático lo evidencia. Y de nuevo, el caso de Sudáfrica es un caso muy interesante porque hubo sanciones contra el régimen del apartheid en Sudáfrica desde finales, desde las protestas de Soweto del año 1976. Y finalmente el régimen racista fue sustituido, fue desplazado del gobierno, aceptó negociar y una negociación seria, porque el problema no es negociar, ir a una mesa, decir estamos de acuerdo y al momento de firmar no cumplir. Y yo creo que en el caso venezolano, en algunos momentos ciertamente la oposición no ha cumplido, pero en 2016, por ejemplo, se plantearon negociaciones en 2015. Uno de los temas centrales era garantizar el referéndum revocatorio. La decisión de un tribunal controlado por el chavismo fue: se firmaron 3, 4 días, 100 muertos, no hay referéndum revocatorio. 2017, en medio de las protestas, intensas protestas en las calles, las protestas tuvieron una razón, una decisión del Tribunal Supremo de Justicia en el cual asumían las funciones legislativas y eliminaban de facto a la Asamblea Nacional. Y entonces vamos a establecer negociaciones para terminar eso, para concluir eso. Y la decisión fue la elección de una Asamblea Nacional Constituyente que terminó sustituyendo a la Asamblea Nacional. De facto, se creó la figura de una Asamblea Nacional en desacato y se la neutralizó. Después del golpe de Estado, el fallido golpe de Estado del 30 de mayo del 2020, se establecieron negociaciones que se iniciaron en Noruega, ¿ya? Y que luego terminaron en Bahamas, si no me falla la memoria, o Bermuda, ya no recuerdo, Bahamas, ¿No?
Barbados, gracias, en Barbados, y se había llegado a la solución de que renunciaba Maduro, que renunciaba Guaidó, que se nombraba un gobierno de transición. Al final, tampoco el gobierno de Maduro firmó. Es decir, que el incumplimiento ha sido por ambas partes, y esa es la primera razón. Si no hay un consenso, un deseo interno de negociación seria, pues la crisis no va a ser resuelta y no va a bastar la presión internacional, no basta la presión internacional. Pero la presión internacional en el caso sudafricano, ¿por qué durante muchos años no funcionó? Porque el gobierno de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher durante muchos años acudían a este argumento. El que es afectado por las sanciones internacionales es el pueblo sudafricano, ¿no? Es curioso que cuando Estados Unidos sanciona al gobierno venezolano no se preocupe por la forma como esas sanciones unilaterales afectan al pueblo venezolano. Entonces, que hubo mecanismos para evadir las sanciones en el caso sudafricano. Y ese mecanismo lo consigue el gobierno de Maduro no solo con Rusia, no solo con China, sino con Turquía. Turquía se ha convertido en un aliado muy interesante para comprar recursos mineros por vías no muy claras y que le ha dado un respiro económico al gobierno de Maduro. Entonces, y un socio que durante la época del gobierno de Chávez y de Ahmadinejad habían generado una relación bastante cercana, relación que se enfría un poquito, no se distancia, se enfría un poquito después de la salida del gobierno de Ahmadinejad, pero que se relanza después del 2018, que es Irán. Irán ha sido crucial, por ejemplo, incluso retando a Estados Unidos, mandando buques que pasan por el pleno Caribe con amenazas de ser detenidos, y han enviado buques para dar a gasolina a Venezuela en el año 2020, cuando literalmente no había una gota de gasolina. Porque esta es una cosa que cuesta creer para un analista externo. Un país históricamente su riqueza la construyó con el petróleo y con la industria petrolera y sus derivados, y hoy en día tiene que importar gasolina. Eso demuestra que si hay una crisis seria en Venezuela, al margen de la inercia que existe, al margen de la no solución. Entonces, esos actores extrarregionales han permitido de alguna manera filtrar las sanciones. ¿Cómo hacer para que esos actores cambien su actitud? Ahí entramos en un juego mayor. El tema de Venezuela es una variable en el juego político global. Lamentablemente es así. La crisis venezolana entró en el juego geopolítico global. Rusia no apoya a Venezuela simplemente por simpatía con el gobierno de Maduro. Rusia apoya a Venezuela porque en su patio trasero histórico, que es Eurasia y el Cáucaso, sobre todo en Ucrania, Estados Unidos con Obama tuvo una estrategia supremamente agresiva de colocar un gobierno antirruso en Kiev, que quería ingresar a la OTAN, que quería ingresar a la Unión Europea, y eso ahí se activaron las alarmas del viejo imperio ruso. Eso se llamaba Novorosía, después de la guerra de Crimea. Entonces, la jugada de Putin es: si tú entras en mi patio trasero, yo también puedo entrar en tu patio trasero. Y esta crisis que hay recién en Ucrania, y que nos puede parecer muy lejana con la movilización de tropas hacia la frontera ucraniana la semana pasada, si esa crisis se dramatiza mucho más, y puede haber una intervención militar rusa en Ucrania, eso va a tener efectos sobre la forma como Estados Unidos ve la participación rusa en la crisis venezolana. Entonces, ahí hay una discusión sobre el juego de los actores globales que tenemos que ponerlos en las variables para analizar. Yo no sé qué ha sido más importante, el papel del grupo de Rusia, que ha determinado más la dirección que ha tenido el destino final, por lo menos hasta ahora, el destino hasta ahora de esta crisis. El apoyo tan importante que Rusia en momentos cruciales le dio a Estados Unidos a un grupo de Río que en el fondo tampoco ha logrado presentar una agenda clara de qué plantea, salvo la renuncia de Maduro. Pero para que haya renuncia de Maduro tiene que haber movilización de la sociedad venezolana. Si no hay gente en las calles de Venezuela pidiendo la destitución de Maduro, importa muy poco lo que pidan en Lima o lo que pidan en Washington. La política también funciona de esa manera. Muy bien, gracias José. Sin duda es un tema que no se agota aquí.
Es un tema que por lo multidimensional y por todos los actores que participan en él, pues nos daría para seguir conversando, ¿no? No nada más esta sesión, sino podríamos hacer todo un curso sobre esto. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo, así es que cerramos aquí esta sesión del seminario. De verdad me da mucho gusto haberlos tenido como ponentes, destacados colegas, destacados internacionalistas. Y bueno, cerramos con esto. Muchas gracias por su asistencia, por su participación y les mando un abrazo.